En el corazón de la cultura cafetera mundial se encuentra el espresso, una preparación de café altamente concentrada. Se obtiene forzando agua caliente a través de café molido muy fino mediante alta presión. El resultado es un pequeño y denso trago coronado por una capa de espuma dorada conocida como crema. Ese elemento que los conocedores consideran el sello de un espresso bien elaborado. La palabra espresso proviene del italiano y significa extraído a presión. Una referencia directa al método que hoy en día es uno de los más populares en el mundo entero. La calidad de un espresso depende de factores en equilibrio: el tamaño del molido, la temperatura del agua, la presión aplicada y la destreza del barista que opera la máquina. Cada elemento puede inclinar la balanza hacia un resultado extraordinario o una taza decepcionante, lo que convierte al espresso en tanto una ciencia como un arte. El latte es quizás la bebida de espresso más consumida en todo el mundo y su popularidad no es ningún accidente. Se prepara combinando un shot de espresso con leche vaporizada y una delgada capa de espuma en la superficie. La leche suaviza la intensidad y el amargor del espresso, transformando la experiencia en algo más accesible y reconfortante para principiantes. Su nombre proviene del italiano café latte, que significa café con leche, una denominación tan directa como la bebida misma. La proporción habitual es de 1 parte de espresso por 3 o 4 partes de leche, lo que lo convierte en la opción más suave dentro de las bebidas basadas en espresso. El arte del latte, dibujar figuras con espuma de leche, surgió en Seattle en los 80. Desde allí se expandió por todo el planeta, convirtiéndose en una forma de expresión artística. El americano es una bebida sencilla, un espresso al que se le añade agua caliente. Aunque parezca similar a un café de filtro, su carácter es diferente, debido a la naturaleza del espresso con el que está elaborado. La historia: soldados estadounidenses en Italia durante la Segunda Guerra Mundial encontraban el espresso local demasiado intenso para su paladar. Agregaron agua caliente a sus tazas para suavizarlo. Así surgió una bebida que conserva el carácter del espresso, pero más larga y menos concentrada. Hoy, el americano es una opción habitual en cafeterías del mundo, para quienes desean más que un café convencional sin renunciar a la complejidad del espresso. El affogato es una de las creaciones más elegantes y sencillas de la tradición italiana. Una bola de helado de vainilla sobre la que se vierte directamente un shot caliente de espresso. La palabra affogato significa ahogado en italiano, una descripción visual de lo que sucede cuando el café caliente envuelve lentamente al helado, fundiéndolo y mezclándose con él para crear una experiencia entre postre y bebida. En Italia se sirve comúnmente después de las comidas, como un colofón dulce y cafeinado. La receta ha evolucionado con versiones que usan gelato de chocolate o avellana. Algunas variaciones más atrevidas incorporan un toque de licor, como el amaretto o el frangelico, añadiendo profundidad y sofisticación a esta preparación que celebra la simplicidad. El café turco es uno de los métodos de preparación más antiguos que aún se practican. Se utiliza café molido muy fino, casi con una consistencia de polvo, que se cuece directamente en una pequeña olla especial llamada cezbe, junto con agua y azúcar. A diferencia de la mayoría de los métodos modernos, el café turco nunca se filtra. Los pozos se asientan en el fondo de la taza, y el arte de beberlo es detenerse antes de llegar a ellos. Sus raíces se remontan al Imperio Otomano en el siglo XVI. Las casas de café de Estambul figuran entre las primeras del mundo. Además de su dimensión culinaria, el café turco tiene una faceta mística. Muchos bebedores interpretan los patrones que dejan los pozos como una forma de adivinación. Una práctica que persiste hasta nuestros días en muchas comunidades. El café trung, o café de huevo vietnamita, nació en Hanoi en 1946, durante un período en que la escasez de leche fresca obligaba a buscar alternativas creativas. Fue Nguyen Van Giang, bartender del mítico Hotel Metropole, quien tuvo la idea de batir yemas de huevo con azúcar y leche condensada para reemplazar el lácteo faltante, y luego verter esa preparación espumosa sobre un café vietnamita bien fuerte. El resultado es una bebida de textura cremosa, casi como un flan líquido.
que muchos describen como un tiramisú en forma de bebida. La receta se volvió tan popular que Jiang abrió su propio establecimiento, el Café Jiang, que hasta el día de hoy sigue siendo operado por su familia y continúa atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean experimentar esta preparación única. El cold brew es café elaborado con agua fría en lugar de agua caliente, mediante un proceso de extracción lenta que puede durar entre 12 y 24 horas. Esta técnica evita el uso del calor, lo que impide la extracción de muchos compuestos amargos y ácidos. El resultado es una bebida naturalmente más suave y con un dulzor sutil que no requiere azúcar. Es fundamental distinguirlo del café helado convencional, que es café caliente vertido sobre hielo. El cold brew es una categoría aparte, con un proceso y un perfil de sabor completamente diferentes. Su popularidad comercial en los Estados Unidos despegó alrededor de 2015, y desde entonces se expandió globalmente a una velocidad notable. Tiene además una ventaja práctica. Se conserva bien en el refrigerador durante hasta 2 semanas, lo que lo convierte en una opción conveniente para quienes disfrutan del café frío con regularidad. El Nitro Cold Brew lleva la experiencia del cold brew un paso más allá, al infundirle gas nitrógeno que se sirve presurizado como si fuera una cerveza de grifo. Las burbujas de nitrógeno son más pequeñas que las del dióxido de carbono, lo que le otorga al café una textura densa y cremosa con una espuma compacta en la superficie. Todo ello sin necesidad de añadir ningún lácteo. Starbucks lanzó su versión de Nitro Cold Brew en sus tiendas en 2016, y el producto tuvo una acogida inmediata y masiva. Una curiosidad fascinante es que el Nitro Cold Brew percibe un sabor más dulce, a pesar de que no se agrega absolutamente nada. Generalmente se sirve sin hielo para que la dilución no altere su textura característica. Etiopía es considerada el lugar de origen del café. Las leyendas que rodean su descubrimiento son tan ricas como el producto mismo. La más célebre narra que fue un pastor de cabras llamado Kaldi, quien notó que sus animales se mostraban inusualmente energéticos después de comer las bayas, lo que lo llevó a probar el efecto por sí mismo. La ceremonia del café etíope, conocida como buuna, es un ritual profundamente simbólico, que puede prolongarse durante varias horas. Implica tostar granos de café verde sobre fuego abierto, molirlos a mano y prepararlos en una vasija de barro llamada jebena. El café se sirve en 3 rondas sucesivas, cada una progresivamente más débil que la anterior. La primera, llamada abol, es la más intensa y se ofrece para el placer. La segunda, tona, está más diluida y se asocia a la contemplación. Y la tercera, baraka, que significa bendición, se cree que trae buena fortuna. El ritual puede durar hasta 2 horas y está concebido para compartirse con vecinos e invitados, siendo una expresión de hospitalidad y comunidad tan importante como el café mismo. El cappuccino es una de las preparaciones más icónicas de la tradición italiana. Se distingue por su equilibrio perfecto entre 3 componentes iguales: espresso, leche vaporizada y espuma de leche, servidos en una taza pequeña. Su nombre tiene una historia curiosa y debatida. Algunos lo asocian con los frailes capuchinos, cuyos hábitos marrones recuerdan el color de la bebida. Otros sostienen que hace referencia a la espuma en la parte superior, que evoca las capuchas. En la tradición italiana más ortodoxa, el cappuccino es una bebida de la mañana, ya que se considera que su alto contenido lácteo puede interferir con la digestión si se consume más tarde. Entre sus variaciones más populares están las versiones con crema en lugar de leche, las preparadas con bebidas vegetales y las que llevan cacao en polvo o canela espolvoreados. El Kaffeeost, cuyo nombre significa literalmente café con queso, es una tradición centenaria, del pueblo sami del norte de Finlandia y Suecia. Se prepara cortando en cubos un queso suave y chirriante llamado justoleipä, que se coloca directamente en el fondo de la taza antes de verter el café caliente encima. El queso no se derrite, sino que absorbe el café, se ablanda ligeramente y adquiere su sabor. La secuencia habitual de consumo consiste en beber el café primero y luego comer el queso con una cuchara. El mocha es, en esencia, un latte enriquecido con chocolate, ya sea en jarabe o cacao en polvo disuelto en el espresso.
El resultado es una bebida que se sitúa en el cruce de caminos entre el café y el chocolate caliente, complementarios por naturaleza. Su nombre proviene de Mocha, Yemen, un puerto que fue centro del comercio cafetero mundial durante siglos. El café de esa región tenía un sabor naturalmente achocolatado, asociando el nombre a la combinación de café y chocolate. Los holandeses llevaron plantas de café de Yemen a Java, Indonesia, creando el primer blend comercial, el Mocha Java. Este blend equilibraba las notas brillantes de Yemen con los tonos terrosos y audaces del café javanés. Hoy, el mocha es un pedido frecuente, ideal para quienes encuentran el café solo demasiado amargo. El café de olla es una preparación entrañable de la tradición mexicana. Su nombre significa café hecho en olla. Café molido se cuece a fuego lento en una olla de barro con canela y piloncillo, un azúcar morena no refinada. La olla de barro no es decorativa, aporta una sutil calidad terrosa que no puede replicarse en cafeteras modernas. Es una bebida matutina habitual en hogares mexicanos, destacando en Día de Muertos y Navidad. La canela y el piloncillo evocan la calidez de los rituales familiares, otorgando dulzor y calor natural. El Gibraltar, o cortado, es un espresso con leche vaporizada para suavizar su acidez y redondear su sabor. La proporción habitual es una parte de espresso por una de leche, servida en un vaso pequeño. El nombre Gibraltar se debe al vaso Libby Gibraltar, popularizado en Blue Bottle Coffee en San Francisco. Se sitúa entre el espresso puro y el latte, ideal para apreciar el sabor del café sin su intensidad descarnada. El Bulletproof Coffee es café de filtro, mezclado con mantequilla de vacas, alimentadas con pasto y aceite MCT. Popularizado por Dave Asprey en 2011, inspirado en el té de mantequilla de yak del Tíbet. Caló entre seguidores de dietas cetogénicas, ofreciendo energía sostenida sin picos de glucosa. Sus defensores argumentan foco mental. Sus críticos señalan la falta de nutrientes esenciales. El café cubano, o cafecito, es un shot de espresso con una espuma dulce y densa llamada espumita. Esta crema se obtiene batiendo las primeras gotas de espresso con azúcar hasta formar una pasta sedosa. El resultado es una bebida intensa, dulce y rica, donde el azúcar es parte integral desde el inicio. Es la bebida cotidiana en la pequeña Habana de Miami y comunidades cubanas, servida en ventanales. El frappé griego es una bebida fría, espumosa y refrescante de café instantáneo, agua y azúcar. Se agita enérgicamente hasta producir una espuma abundante, servida sobre hielo con agua fría o leche. Su origen es accidental. En 1957, Dimitris Bakondios improvisó con café instantáneo y agua fría. El invento se propagó velozmente, convirtiéndose en la bebida definitoria del verano griego. El Kopi Luwak es uno de los cafés más raros y costosos, con un proceso de producción peculiar. Se elabora con granos de café ingeridos por la civeta asiática de palma, un pequeño mamífero. Las enzimas digestivas reducen el amargor, produciendo un sabor más suave y complejo. Los granos se recogen de las heces del animal, se limpian, tuestan y comercializan a precios altos. El problema ético es que la alta demanda ha llevado a mantener civetas en jaulas pequeñas. El café dalgona es un fenómeno global que se volvió viral a principios de 2020. Se prepara batiendo café instantáneo, azúcar y agua caliente, hasta obtener una mezcla espesa y esponjosa. Luego, se coloca como una capa flotante sobre un vaso de leche fría. El nombre viene de un dulce coreano. Un actor surcoreano lo probó en Macao, catapultándolo al mainstream en 2020. TikTok e Instagram se inundaron de videos durante el confinamiento pandémico. Versiones similares existían en India, Pakistán y Libia, conocidas como café batido, mucho antes de su explosión global. El café bombón es una especialidad española de Valencia, extendida por España y el sudeste asiático. Se mezcla espresso y leche condensada azucarada en un vaso transparente, mostrando dos capas. La leche condensada se deposita en el fondo y el espresso oscuro flota sobre ella. El nombre bombón alude a un dulce, describiendo su naturaleza rica, dulce y pequeña, como un postre. Una versión idéntica es popular en Malasia y Singapur, como kopi susu, con café robusta local. El café tuba es la bebida más consumida en Senegal, con un lugar sagrado en la hermandad Mouride.
Se prepara con café y pimienta selim, a veces con clavos de olor, dándole un sabor cálido y especiado. El nombre rinde homenaje a la ciudad sagrada de Touba, ligado a las enseñanzas de Sheikh Ahmadou Bamba. Vendedores ambulantes lo venden en todo el país. Para muchos, beberlo es un acto espiritual. El flat white es una bebida de espresso con leche, más pequeño e intenso que el latte, con menos espuma. Su origen es un debate amistoso entre Australia y Nueva Zelanda desde la década de 1980. La diferencia fundamental con el latte es la proporción: más café, menos leche, sabor más pronunciado. La leche se vaporiza hasta una textura aterciopelada, con apenas una película de espuma, de ahí su nombre. Starbucks lo incorporó en 2015, presentándolo a millones y consolidándolo globalmente. El Mazagran es considerado el precursor del café helado moderno, con orígenes en Argelia en 1840. Soldados franceses, sin leche, bebían café frío y negro, a veces con agua o azúcar. Llevaron la costumbre a Francia, donde evolucionó. En Portugal, se sirve con zumo de limón y agua con gas. Ofrece un perfil de sabor refrescante y ligeramente ácido, un encuentro fascinante entre café y limonada. El Yuanyung es una bebida hongkonesa que mezcla café y té con leche en proporciones específicas. El nombre hace referencia al pato mandarín, símbolo de dos elementos disímiles que se unen en armonía. Se creó como bebida popular entre las clases trabajadoras en los Cha Chaan Teng de Hong Kong. Se puede tomar caliente o helado, ofreciendo una experiencia única que desafía categorías. El café árabe, o kahwa, se elabora con granos arábica de tostado ligero y especias como el cardamomo. Se hierve y se sirve en pequeñas tazas decoradas llamadas finjan, asociado a la hospitalidad. Se sirve sin azúcar. Su sabor delicado acompaña dátiles y conversaciones largas. Tiene raíces en el Yemen histórico, expandiéndose por el mundo islámico en los siglos XV y XVI. La UNESCO lo reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2015, celebrando su ritual de hospitalidad. El café de huevo escandinavo es una preparación curiosa y efectiva, popular en Suecia y Noruega. La técnica consiste en mezclar un huevo crudo, a veces con cáscara, con el café molido antes de cocinarlo. Durante la cocción, el huevo se une a los compuestos amargos y aceites, coagulándose y flotando a la superficie. Lo que queda es un café sorprendentemente claro, suave y limpio, sin la intensidad característica.